equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que siguen este programa de Contrapatriarcado desde Contraportada. El día de hoy queremos conmemorar la labor del campesinado y toda su importancia para el desarrollo económico de Colombia. Para eso tenemos una invitada muy especial que ya está aquí, que es Ana Prada Páez. Ella es socióloga, administradora de empresas, con una maestría en análisis en paz y análisis de conflicto, con más de 10 años en acompañamiento en el fortalecimiento de la agricultura y la implementación del acuerdo de paz específicamente en el punto 1 y 4 y fundadora de Tres Colibríes, que es un medio de comunicación que promueve la agricultura campesina. También en este momento está lanzando un libro inspirado también en su trabajo con el campo vecinado que se llama Andares. Bienvenida, Ana, a este espacio de conversación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Tienes un Hola espacio para André, presentar. muchas gracias por la invitación. Buenos días desde acá. En este momento, ¿estás dónde? Estoy en Brisbane, en Australia. Entonces acá tenemos de mañanita. Allá en Colombia están ya de nochecita. Oh, qué bueno, muchas gracias, Ana. De pronto me hizo falta algo en la presentación que sería bueno que nuestros oyentes, nuestra audiencia conozca. Bueno, de pronto contar un poquito cuál es el primer y el cuarto punto del acuerdo. El primero es el punto de reforma rural integral y el cuarto se llama solución al problema de las drogas. Creo que eso. Sí, gracias. Listo. Súper. Bueno, entonces, digamos, queremos un poco también reconocer la labor de las personas campesinas en Colombia, de todo el desarrollo, todos los esfuerzos que hacen las tradiciones en este programa. Y quisiera preguntarte por qué es importante dedicar no solamente un día, sino que en nuestra cotidianidad reconozcamos esta importante labor dentro de nuestro país. Bueno, gracias primero por esa invitación. Qué honor estar en la conversación sobre el campesinado. Bueno, por una parte todos somos agrodescendientes, bueno, la gran mayoría, una gran mayoría de la población en Colombia somos agrodescendientes, o sea, venimos de campesinos, campesinas y creo que, o sea, siempre en Colombia tuve súper claro la importancia del campesinado como guardianes de nuestros saberes y de nuestra cultura y nuestras identidades relacionadas con los territorios. Pero también creo que después de estar casi 3 años acá en Australia, en una cultura donde el consumismo tiene un rol tan importante y tan individualista, creo que me recuerda mucho por qué es tan importante el campesinado, no solamente en Colombia o a nivel local, sino también global, como para contrapesar un poco las dinámicas que intentan unificar o homogeneizar las formas económicas, políticas, culturales y de relacionarse entre nosotros y con los territorios. Creo que uno de los aportes principales de las culturas campesinas, del sujeto campesino, especialmente en Colombia, es el arraigo a la tierra y es esa forma de relacionarse con la naturaleza, que es muy importante para repensar otros modelos económicos, o sea, ese modelo de acumulación de riqueza, como si los recursos naturales fueran infinitos, pues es muy insostenible en el largo plazo. Y la agricultura campesina es muy eficiente porque normalmente es en un minifundio, en una extensión de tierra muy pequeñita, los campesinos utilizan hasta el techo, o sea, se utiliza todo, es diversa y la diversidad hace más resilientes los ecosistemas.
hace suelos más sanos, también por las prácticas culturales que se dan alrededor de la agricultura campesina. em, y también porque es la agricultura campesina la que alimenta al mundo. Sobre todo en Colombia tiene un peso muy importante porque para la seguridad y la soberanía alimentaria tiene un rol fundamental. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria nos referimos a em, no solamente garantizar alimentos, sino garantizarlo de manera culturalmente apropiada y también que se produce de manera amigable con los ecosistemas. Y ahora que tanto hablamos de la mitigación y la lucha contra el cambio climático, hay algunas posturas de mitigación, otras de adaptación, pero bueno, cualquiera que sea la postura, la agricultura campesina tiene un rol fundamental para la conservación de los ecosistemas como parte de la soberanía alimentaria. Entonces, creo que esas son unas de las razones por las cuales reconocer la labor campesina es tan importante, no solo hoy y siempre, pues porque ellos son los que nos alimentan. Hasta que nosotros no produzcamos nuestros propios alimentos, pues dependemos en gran medida de ellos para alimentarnos de manera sana. Me gusta mucho, Ana, eso que mencionas, y es que todos tenemos como esa descendencia también desde lo agrícola, desde lo campesino, pero un poco la configuración de la urbanidad nos va alejando de reconocer primero que somos parte de eso y segundo que eso es fundamental para sustentar y mantener la vida que tenemos. A mí me gustaría que tú nos contaras de pronto cómo tú lo has hecho consciente, tus raíces, que te han acercado, supongo, también a trabajar todos estos temas, desde lo que eres, desde tu familia, desde tus raíces. Y también a propósito del lanzamiento que estás por realizar del libro Andares, que puedas compartirnos un pedacito a nosotros sobre eso que inspiró ese libro y esos poemas, esos escritos sobre nuestra cotidianidad y sobre el campo también colombiano y latinoamericano. Listo, bueno, gracias por esas preguntas. Sobre mi descendencia, pues del lado paterno, tengo descendencia norte santandereana, del lado materno boyacense. Em, mis abuelitos nacieron en Genesano y en Nuevo Colón, que son, pues Boyacá es como una de las despensas agrícolas de Colombia, con Nariño, y son como territorio de agricultura campesina por excelencia, mucho minifundio, mucha diversidad eh, agroalimentaria. Y pues para mí siempre fueron como muy inspiradoras las historias de mi abuelo. Durante el Bogotazo, ellos, mi abuelito y mi abuelita maternos ya estaban en Bogotá, em, y mi abuelito tuvo que migrar porque él era liberal y tuvo que esconderse un tiempo de los chulavis, de los conservadores. em, y él me contaba esas historias y también porque él estuvo muy vinculado con la producción de papa, él se movió mucho por Colombia y él se movió mucho por Nariño, por el Caquetá, por el Huila, y a mí eso me inspira un montón. Y yo creo que de cierta forma yo le intenté como seguir los pasos, moviéndome por Colombia, conociendo, trabajando con comunidades, pues por todo el país, y creo que también reconocer eso como su identidad agrodescendiente tuvo un lugar para mí muy fuerte en encontrar mi propio propósito y también como encontrar ese amor por acompañar las causas campesinas, acompañar los territorios, acompañar la agricultura campesina. Eh, sí, creo que desde ahí está muy conectado. Muy interesante, muchas gracias. Y
Sí, bueno, y la otra pregunta era sobre el libro. Sí, Entonces, Andares, bueno, Andares nació sin saber qué estaban haciendo. A mí me gusta mucho escribir, em, y yo escribía muchos poemas, sobre todo la primera vez que yo viví en Pasto, yo me fui a hacer mi práctica de los pregrados con la Fundación Suyusama, en la frontera, ahí muy cerquita en la frontera entre Colombia y Ecuador. Empecé a, pues, a acompañar muchos procesos campesinos y me inspiró mucho la manera como pues las personas se relacionaban con la tierra, cómo cultivaban los alimentos, y ahí pues yo empecé a escribir. Y también ya más adelante estuve trabajando en el Catatumbo en planes de desarrollo comunitario, que serían como la antesala a lo que hoy son los PDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y fue un ejercicio muy bonito, como acompañábamos a las comunidades a, a diseñar pues, su vida querida para el territorio en contextos muy complejos de conflicto armado, de todas las complejidades que tiene el conflicto armado alrededor de Colombia. Y bueno, yo ahí empecé a escribir, después tenía como este sueño de viajar y mochilearme por Latinoamérica, también para aprender un poquito sobre la agricultura campesina, sobre la agroecología. Y pues yo me acuerdo que en la universidad siempre nos decían que más que entender la sociología latinoamericana en los libros, había que salir a la calle y salir a conocer Latinoamérica. Y eso me motivó un montón. Entonces ahí ya existía Tres Colibríes y ahí empecé el proyecto Custodios de Esperanza, que es un viaje por 10 países de la región, durante un año para aprender un poquito sobre prácticas agrícolas, prácticas de comercialización y qué factores hacen que los procesos organizativos sean más sólidos. Y ahí yo iba escribiendo y bueno, escribiendo poemas, reflexiones, y pues este siempre era un sueño de compartir mis reflexiones. Entonces Andares es una selección de poemas cortos durante 5 años, del 2013 al 2018, de mis andares, de mis viajes. Y estas reflexiones tienen mucho que ver con la identidad campesina, con las identidades, con viajar, con críticas al modelo cultural, económico, político vigente, y toda la sabiduría que tiene la territorialidad latinoamericana. Y así nace Andares, y este año lo publiqué de manera independiente. El diseño lo hizo mi hermana. Estas son fotografías de territorios en los que estuve trabajando. Esta es en el Caquetá, en la montañita, y esta es en Nariño, en La Unión. Aquí se pueden ver los cuyes. Eh, y bueno, esa es la historia de cómo nació Andares. no, preciosísimo ese trabajo, te felicito. Qué Gracias. orgullo, qué admiración, me parece divino. Muchas gracias. Y me emociona un montón que se logren materializar todos esos saberes en esos recuerdos, en un libro, en plasmarlo, dejarlo al mundo. Entonces me alegra mucho, me encanta. Y no sé si nos puedes compartir un fragmento, el que tú prefieras de todos esos. Sí, bueno, a ver. Este lo escribí en Medellín en el 2018 y se llama Cómo amar a un colibrí. Ámame libre, emprendedora, viajera, compinchera, segura, determinada. Ámame con valentía, con transparencia, con plena confianza, como lo pide tu espíritu. Ámame con las alas bien grandes, que cuanto más mundo conozco, más ansios tengo de volver a tus labios, a tus brazos. Ámame como soy en este camino en construcción, en el que me defino al andar, que yo te prometo darte alas para que tus dudas, tus preguntas, tus cuestionamientos se conviertan en motivos para vivir utopías.
Te prometo amarte con todo mi corazón y acompañarte y llenarte de valor, para que sepas que no tienes que caminar en soledad porque estamos conquistando sueños en juntanza. Bueno, este es más como romántico y también inspirado en tres colis, porque los colibríes siempre están moviéndose, pero siempre terminan volviendo. Y Tres Colibríes es la fundación que fundaste, valga la Sí, redundancia, y que ahorita es una plataforma de comunicación también para acompañar los procesos de agricultura campesina. ¿Eso cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se creó? sí, pues Tres Colis nació hace 10 años, de hecho el libro es para celebrar los 10 años de Tres Colis. Nació en ese entonces, yo hacía varios voluntariados en mi universidad en zonas rurales y cuando yo volví a Bogotá siempre me impresionaba lo subvalorados y como esa imagen que teníamos, creo que ya ha cambiado mucho la percepción, pero teníamos una imagen muy peyorativa de los campesinos, a pesar de que todos tenemos como, la mayoría tenemos una descendencia campesina, entonces yo, por un lado, sentía como un deseo de cambiar esa percepción de lo campesino como atrasado, como inviable, como poco educado, poco civilizado. Y también, ya más concretamente, para esa época yo era columnista de un think tank chileno y, y bueno, yo publiqué un artículo que me pidieron unos amigos en Nariño sobre un acueducto comunitario que una planta de agua, una empresa privada quería comprar una parte del caudal, cerrar el caudal para empezar a vender agua embotellada en Pasto, en Cali. Eh, y pues eso fue un litigio, pues fue una situación bien compleja, porque pues a veces esos procesos comunitarios en Colombia no son ni tan sencillos ni tan pacíficos. Y pues mis amigos me buscaron para ayudarles y yo pues yo no sabía qué hacer, yo no soy ingeniera ni abogada, entonces no sabía de qué manera podía ayudarlos. Yo escribí un artículo contando la historia de ese caso y bueno, no se pudo publicar en el think tank para el que yo escribía por cuestiones administrativas, como que estaban haciendo cambios de, de la plataforma, lo que sea. Entonces yo decidí de todos modos publicarlo y ahí creé Tres Colis. Inicialmente era como un blog y con el tiempo fue convirtiéndose en una fundación que ejecutó proyectos, ejecutamos proyectos en Bolivia, en Guatemala, trabajamos con veterinarios y agrícolas sin fronteras, diseñamos cursos con Slow Food, con YPART, que es una plataforma para jóvenes que se dedican a la agricultura y al desarrollo rural. Y bueno, ahí comenzó Tres Colis. En este momento funcionamos como un medio de comunicación, como plataforma para contar historias inspiradoras del campo, dar a conocer emprendimientos locales como de cualquier producto sustentable relacionado con la agroecología o la agricultura campesina, porque la mayoría de pequeños agricultores sean campesinos o sean neorurales, tienen muchas dificultades en la comercialización. Entonces también uno de nuestros propósitos es hacer difusión y como dar a conocer y fortalecer como las herramientas y capacidades de los pequeños agricultores o campesinos o neorurales en todo este eslabón de la cadena productiva, que es donde más sufren y donde más generan dependencias de grandes comercializadores. Sí, ahí das paso a una pregunta que me parece muy importante y es,
Ya en lo que dices y en la experiencia que tienes, resaltas que este tema de la comercialización es una de las grandes dificultades del campesinado, Ujú. pues no solamente entiendo colombiano, sino latinoamericano también, en lo que has acompañado desde Tres Colibrís. ¿Cuál dirías también que son otros de los retos y dificultades a los que se enfrentan también? Aparte, ya mencionaste también la subvaloración cultural y de la sociedad en general. ¿Cuáles otros también crees que son los desafíos a los que se debe enfrentar el sector y el sujeto campesino en Colombia y en Latinoamérica? Bueno, yo creo que hay un montón de retos, la comercialización, que ya lo mencioné, como la dependencia de las estructuras que comercializan y los retos para el mercadeo, por infraestructura vial, por logística. También igual, igual, bueno, yo me atrevería a decir que ha mejorado un poco desde la implementación del acuerdo de paz y que muchas políticas del gobierno actual, pero sigue habiendo una ausencia estatal en términos de infraestructura. También es que, bueno, tiene que ver con muchos aspectos, con el conflicto armado, también con la complejidad de la geografía colombiana y por la forma de expansión de la frontera agrícola, porque, por ejemplo, yo me acuerdo en el Caquetá que las unidades productivas son grandísimas, o sea, pueden ser unas 90 hectáreas, que es muchísimo comparado con Nariño, que puede ser el tamaño promedio, puede ser 1 hectárea. Entonces yo también me acuerdo que cuando conversábamos con los campesinos y con instituciones de gobierno, pues era muy difícil garantizar servicios básicos por las distancias. O sea, para dar un ejemplo, en lugares donde se querían abrir escuelas por la dispersión, como que eran muy pocos estudiantes los que podían llegar a estudiar ahí. Entonces, ese es uno de los retos, como la complejidad geográfica de Colombia, pues no en vano somos uno de los países más biodiversos del mundo, por esa misma diversidad geográfica. Entonces, bueno, eso, tradicionalmente la ausencia de representatividad política, que yo me atrevería a decir que ha mejorado, digamos, en este gobierno se ha reconocido al campesino como sujeto de derechos y el hecho de que en el Senado tengamos, pues en el Congreso tengamos representantes campesinos, también hace cierta diferencia, pero igual creería que queda mucho camino por andar em, en el reconocimiento como práctico, precisamente por las complejidades que mencioné anteriormente. También el envejecimiento de la población, sobre todo de los campesinos, cada vez es más difícil encontrar jóvenes que se queden en los territorios, pues porque no es tan rentable, también por el conflicto armado. Eh, hay algunos territorios donde las opciones que tienen los jóvenes es irse para alguno de los lados de los actores del conflicto armado, que también hace muy difícil que las personas se queden a trabajar en el campo. La seguridad también influye un montón, la legalidad de la tierra, que de nuevo siento que después de la implementación del acuerdo y también con este gobierno se ha avanzado un montón, pero sigue siendo un reto. Los retos económicos, porque es muy complejo transar los alimentos en un mercado capitalista, es muy complejo porque sobre todo con el cambio climático, que es uno de los retos, eh, o sea, es otra capa de dificultad. Se espera que la agricultura sea rentable, es complejo, es como esperar que la salud o la educación se transen como mercancías y pues la alimentación debería ser vista como un derecho. De hecho, también yo sé que la Red Nacional de Agricultura Campesina y Familiar y Comunitaria
la RENAF ha avanzado un montón en el reconocimiento del derecho a la alimentación, porque digamos, muchos de los agricultores campesinos tienen que sobrellevar las inclemencias del clima y los costos de la gasolina, los altos costos de todos los insumos que se necesitan y hacer que sea un ejercicio rentable y es complejo. Creo que siempre por eso es importante tener subsidios y apoyos para la agricultura campesina, para la agricultura en general, pero especialmente para la agricultura campesina. eh, y también culturalmente en algunas esferas de la sociedad colombiana sigue habiendo mucho racismo, mucho clasismo, y esa visión peyorativa de que lo campesino es atrasado. Igual sí tengo que decir que yo siento que eso ha cambiado un montón en los últimos años. Creo que cada vez valoramos más las identidades campesinas y, y nos reconocemos en ellas. Entonces, bueno, yo creo que esos son algunos de los retos, solo por mencionar algunos, posiblemente me quedó faltando alguno, pero esos son como los que yo en este momento. Es decir, que a pesar de que se han hecho esfuerzos y, por ejemplo, tú reconoces también esfuerzos en este gobierno y con el acuerdo de paz, los retos son enormes. Es Sí, una deuda histórica y además son preocupantes. Yo creo que también no se visibiliza mm, la magnitud de no ver esto como una prioridad en la política estatal. Así como lo que dices de la educación o la salud, pues es el alimento que no está como el centro de la vida. Y yo creo también entonces ahí que se empiezan a insertar cada vez alimentos ultraprocesados mm, o digamos de rápido acceso, de rápida producción, que no son los más pues nutritivos para las personas o bueno, hay como una cadena de muchas cosas a partir de lo que dices y que parecen como muy escondidas, muy soterradas, pero están ahí, están todo el tiempo y bueno, muy preocupante todo ese panorama. Dentro de lo que mencionas de todos esos retos, Ana, ¿ves alguno que se acentúe en la labor de las mujeres campesinas? mm. Em, digamos también, digamos, en razón del género, ¿ves algo allí que a ellas afecte mucho más o digamos que es necesario verlo de una manera crítica? Sí, y qué buena pregunta porque me quedó volando mencionarlo, pero digamos por muchas formas tradicionales, pues porque Colombia es un país machista, o sea, hasta como 1996, que no es tanto, se empezó a considerar un delito matar a la esposa. O sea, antes era completamente normal que sí, pues el esposo se molestaba con la esposa y la asesinaba. Y en el campo eso era algo muy complejo, o sea, sigue siendo, y a todo es, voy con todo esto a que la violencia de género, pues es algo muy común desafortunadamente en Colombia. em, y las creencias de que la educación para las mujeres, o sea, esos como imaginarios están muy arraigados en muchas familias de que el rol de la mujer es únicamente en el hogar y como no apoyarla para acceder a educación, como la idea de solamente estar para servir a un marido, para casarse y para tener hijos, pues también sigue generando brechas en las oportunidades en el campo para hombres y mujeres. Em, y también por el conflicto armado, pues muchas de las víctimas fatales son hombres, lo que nos deja a muchísimas mujeres cabeza de hogar con ese vacío de falta de educación formal y tener pues como que estar frenteando ahí para la familia. Entonces son unos de los retos eh,
la falta de oportunidades económicas y todos esos imaginarios machistas que permean tanto en los hogares campesinos. Y bueno, la violencia también, porque pues el alcoholismo es algo muy prevalente en los hombres en los contextos rurales, como una forma de navegar el estrés. Y muchas veces las mujeres son las que tienen que sobrellevar eso. Entonces, bueno, sí hay varios retos para las mujeres en el campo. Es decir, que en toda esa estructura que va dejando a nuestro sujeto campesino cada vez más replegado, pues las mujeres están aún mucho más en grave situación por todo lo que mencionas, para el acceso a los derechos y para Ujú, vivir como una vida digna, ¿no? sí, Y tú mencionabas, ya lo has referido en varias ocasiones, pero de pronto me gustaría profundizar más los impactos del conflicto armado. Y los impactos del conflicto armado tienen una estrecha mm, relación con la ruralidad, con el campo, pero además me parece interesante el componente que tú trabajas sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito, que de pronto no lo tocamos tanto, pues por ujú, todo, todo lo que estamos hablando, pero siento yo que todo esto llega a afectar pues al sujeto campesino, al desarrollo económico y a esa conexión también que se tiene con la naturaleza, con la tierra, con la producción de los alimentos. ¿Cómo lo ves tú este tema del conflicto? Además, porque en este sí, momento, ahorita hablabas del Catatumbo, por ejemplo, se está exacerbando mucho más el conflicto allí. Digamos que el conflicto armado ha mutado, pero permanece. Entonces, ¿tú cómo ves esta afectación en el sí. campesinado? Bueno, y hay dos preguntas que son muy relacionadas. Primero me voy a ir por la que me hace sobre los cultivos de uso ilícito. Yo hice mi tesis de maestría sobre cómo conceptualizar las economías de narcotráfico desde la perspectiva de los estudios de paz y tengo una posición que puede ser un poquito polémica desde la perspectiva, digamos, cuando tú te pones los lentes de la criminología, seguramente vas a llegar a conclusiones distintas sobre las economías de narcotráfico, igual si te pones los lentes de la antropología, igual si la sociología. Y en mi reflexión sobre, bueno, cómo podemos navegar las economías de narcotráfico desde una perspectiva de estudios de paz, eh, pues yo llegué a una conclusión muy parecida a la que tenía el padre Pacho de Rux cuando se crearon los laboratorios de paz, con el primer laboratorio en el Magdalena, medio de, bueno, ¿y qué tal si nunca podemos resolver el conflicto armado en Colombia? ¿Cómo aprendemos a generar vínculos y a convivir en comunidad en la vida económica, política, cultural, social y ambiental en medio de un contexto de conflicto armado? Y yo llegaba a un análisis similar porque normalmente están como las dos posturas de la postura prohibicionista, que ha estado muy influenciada también por las guerras antidrogas de Estados Unidos, generalmente financiadas por Estados Unidos, que son las que le dan paso a prácticas como el glifosato en suelo colombiano y a la militarización y a la criminalización y al prohibicionismo, y están otras perspectivas pues más como abiertas a la producción. Y creo que yo, de nuevo, poniéndome los lentes de los estudios de paz, eh, comparto un poco, hay una organización en Colombia que se llama Échele Cabeza, que está haciendo cosas súper interesantísimas de decir, bueno, la lucha contra las drogas la ganaron las drogas, entonces, ¿cómo vamos a garantizar que esto pues se pueda hacer de una manera pacífica? Como creo que básicamente solamente el, el reconocimiento es que la lucha contra las drogas ya la están ganando las drogas. Nosotros tenemos un acuerdo de paz que se está implementando desde hace, ya van a ser 9 años,
y los cultivos de uso ilícito se están incrementando porque es demasiado rentable y mientras haya mercado, la oferta se va a dar donde sea. Entonces, creo que podríamos repensar la manera como analizamos el problema y es como cómo podemos estabilizar los territorios donde esto está pasando, cómo podemos eh, ofrecer oportunidades para que las transiciones se puedan hacer graduales. Yo conozco experiencias en el Cauca en las que la transición se pudo hacer gradual, pero eso no pasa de un día para otro, donde algunos agricultores tienen su parcelita en la que destinan una parte para el cultivo de uso ilícito y la mayoría para producir café y café de gran calidad, o en los que también han hecho una transición total después de muchos años. Está la experiencia de Cosurca, que hicieron esa transición y no ha sido fácil, o sea, no ha sido fácil porque pues la producción de coca para cocaína es supremamente rentable y digamos es completamente distinto, por ejemplo, a producir café, porque el cliente va a tu casa, te lo recoge, además que la planta de coca es una planta muy resiliente, pues porque es una planta milenaria, es una planta sagrada. Yo personalmente creo que nosotros no la sabemos usar, pero es una planta que tiene muchos saberes, o sea, nuestros ancestros se alimentaban con la hoja de coca, entonces por algo es que es una planta tan resiliente. Entonces, creo que, creo que esas transiciones se pueden hacer, sobre todo también desde los cambios culturales, de, de fortalecer los tejidos comunitarios. Eh, porque esas búsquedas que tenemos de hacer plata fácil, no estoy diciendo que sea el caso de todos los que se dedican a la producción, pero también pueden generar eh, degradaciones del vínculo y del tejido social a nivel local. Y, y bueno, todas las consecuencias del conflicto armado, pues la migración es una de ellas. Colombia tiene pues una tasa de desplazamiento interno muy alta, que está como entre los primeros 5 más altas del mundo. Eh, y eso también hace que no hayan personas produciendo alimentos. Eh, También, pues el conflicto armado tiene muchos costos en términos de conservación medioambiental, muchas acciones armadas pues dañan los ecosistemas y creo que en ese sentido Colombia sí es líder en reconocer a los ecosistemas como víctimas del conflicto y en generar marco político. De pronto no es todo lo suficiente que quisiéramos para conservar a la naturaleza, pero por lo menos nosotros ya estamos poniendo en el debate mundial que las acciones humanas de guerra y de conflicto tienen impacto en el medio ambiente, no solamente en los sistemas sociales, sino en los ecosistemas. Bueno, todo eso, esos dos son todo un tema, ¿no? Sobre todo Sí. el de las drogas y el del conflicto son como todos unos temas, pero creo que Sí. lo relevante aquí a resaltar es todo lo que impacta al campesinado, todo lo que se ve afectado, porque a mí me parece que el plebiscito es un ejemplo perfecto de cómo las personas de las urbes no tienen conciencia ni uno de lo que implica el Ujú. sujeto campesino para nuestra vida, ni dos de lo que implica el conflicto para la vida de ellos. Sí. Entonces, me parece importante para quienes nos ven que podamos reflexionar sobre eso. Y ya por último, Ana, me gustaría que nos pudieses decir que tenemos que aprender que tenemos que aprender de nuestras raíces, que tenemos que recuperar de todo el sujeto agrocampesino. Me parece muy valioso el llamado que haces a la conexión con la tierra, que Mm. haces a través de lo que has aprendido con ellos, ¿cierto? Tu voz representa todos esos caminos y voces que has andado. Entonces, digamos que cuál sería el mensaje para las personas que nos ven frente a esto, a conmemorar, a respetar, a apoyar
¿Cómo lo podemos hacer en la práctica para que también no solo se nos quede en la reflexión? Eso sería interesante. Bueno, creo que muchos de los problemas siguen, o sea, los contextos cambian, o sea, hace 10 años no nos hubiéramos imaginado estar hablando, o por lo menos yo no me hubiera imaginado de toda la influencia que tienen las redes sociales y la inteligencia artificial. Es una cosa muy loca, como tenemos a un clic un montón de preguntas, de respuestas, de información que antes no teníamos acceso. Entonces creo que hay una responsabilidad muy grande en saber cómo utilizar todas estas tecnologías y creo que algo muy bonito que tiene para enseñarnos la agricultura campesina, sin romantizarla porque ya mencionamos todos los retos, es desconectarnos para conectar, o sea, volver a nuestras raíces para conectar con el medio ambiente, con los territorios, el arraigo a la tierra, creo que es algo muy valioso. Y en últimas todos somos inmigrantes, o sea, creo que muy pocos se pueden llamar como eh, pueblos originarios con relación a un territorio. El movimiento, la movilidad humana es parte de lo que somos, pero creo que eso que tiene la agricultura campesina, de ese amor a la tierra, el arraigo al territorio, es algo muy importante para darnos propósito, para tejer vínculos profundos, no solamente con el territorio, sino también entre nosotros. Y creo que eso es algo que nos está faltando un montón, como que cada vez estamos tan conectados, hiperconectados a las tecnologías, que ya nos cuesta mucho conectar con el otro. Y algo tan sencillo como cultivar, tan sencillo y tan complejo como cultivar nuestros alimentos es algo muy potente y muy revolucionario. Creo que algo que podemos hacer para apoyar la agricultura campesina es preguntarnos por el origen de nuestros alimentos, preferir lo local, estemos donde estemos, estemos en el lugar que estemos, preferir alimentarnos local, porque también va a ser sano apoyar esas economías, apoyar los mercados campesinos, averiguar, bueno, qué mercado hay. En toda Colombia hay un montón de mercados, o sea, los territorios, en las ciudades principales. Entonces, informarnos de, bueno, cuál es el origen de mis alimentos y en qué espacios puedo consumir algo agroecológico y producido de manera local y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para reducir la intermediación entre lo que yo me estoy comiendo y quien lo produce. Creo que lo que tú mencionabas de los alimentos ultraprocesados es súper importante porque también entre más procesado, mayor es la distancia entre el que lo produce y creo que esas son unas maneras muy viables de hacer la diferencia y de apoyar la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Muy importante y yo creo que es un mensaje con enfoque feminista. Ustedes se preguntarán, Sí, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto desde contrapatriarcado? Es también porque desde el feminismo y desde los feminismos se defiende la vida, se define la conexión entre nosotros como seres humanos con la tierra, con la naturaleza, la soberanía. Entonces, ese es el mensaje también que queremos reforzar y que queremos que se lleven las personas que nos están escuchando. Para finalizar, quisiera, Ana, que nos pueda regalar un último texto de tu sí, libro. claro. Gracias por darnos la primicia, porque para quienes están escuchándonos todavía no es el lanzamiento y aquí estamos teniendo la oportunidad de escuchar unos fragmentos, entonces no sé si nos puedes compartir un último fragmento. Sí, sí, claro. Y antes de leer, creo que algo que mencionaste súper valioso sobre el rol de la mujer en la agricultura campesina, entre muchos otros, como guardiana de semillas tradicionales y de semillas nativas, la mujer siempre ha sido clave, fundamental, guardiana, porque pues son casi siempre, generalmente las mujeres las que garantizan la diversidad de la alimentación,
que va en contravía de una agroindustria que promueve la estandarización y la como homogeneización de la alimentación y de las dietas. Entonces creo que también es súper importante lo que mencionas del rol de la mujer en la agricultura campesina y de la soberanía alimentaria local y global. Y bueno, este poema se llama Oración al Catatumbo. Este lo escribí en Nacarí, en norte de Santander, en el 2017, y dice, entre ríos y montañas, sé que es el inicio más obvio para hablar de ti y me disculpo. No puedo evitar caer en la obviedad porque ha sido tu preciosa geografía lo que me cautivó de entrada. Continúo. Tu historia, que no conoce de delimitaciones políticas, que fluye entre caudales sin distinguir si es venezolano o colombiano, que alberga sabidurías ancestrales que unen a dos hermanos, que siempre han sido uno. Me duele ver cómo nos matamos en tu suelo paradisiaco por querer poseerte. Es ignorancia nuestra, en la manera como amamos que nos conduce a ponerte un precio, en lugar de apreciarte y protegerte. A ti te agradeceré siempre por quebrarme, por llevarme a mi propia frontera, entendiendo que cuando soy más capaz de ponerme en el lugar del otro, soy más capaz de transformarme y amarme, que van a lo mismo. Eres mi cicatriz y mi sanación. Más de una lágrima derramé escuchando las historias de tus hijos, y hoy vuelvo con sed de servicio, por enamorarme de la vida con tus amaneceres y atardeceres, por darme paz en momentos de desolación, por brindarme claridad de mi sentido. Te prometo trabajar incansablemente para protegerte y compartir con otros tu existencia sanadora. Gracias, Catatumbo. Ay, muy bello. Ese es dedicado al Catatumbo. Sí. Muy bello, muchas gracias Ana por compartirnos los dos fragmentos. Esperamos que te vaya súper bien en el lanzamiento y en toda la difusión de esa historia que compilaste en este documento. Y muchas gracias por este espacio y por darnos todas esas reflexiones importantes desde la experiencia y conocimientos que tienes. Gracias, André. Gracias por la invitación. Listo, bueno, y para quienes nos escuchan, gracias por seguir este programa. Estaremos de nuevo encontrándonos de hoy en 8 días. Entonces, que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Chao. Equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado.